Como complemento al tema de combustibles, vamos a tomar algunos elementos de los motores de combustión de cuatro tiempos, sobre todo aquellas diferencias que hay entre los que consumen nafta y los que consumen gasoil y poder entender en qué se basan estas diferencias y qué importancia pueden tener. Primera idea es entender cuál es como el corazón de los transportes que tienen combustión interna. Esto que estamos viendo son cuatro pistones que están movidos por el eje verde. No vamos a poner palabras técnicas, seguro que hay gente que está viendo esto y dice sí, el árbol de levas y cigüeñal, no, no importa. A ver, vamos con las cosas mínimas posibles. Los cuatro cilindros grises se llaman pistones y están recorriendo cuatro agujeros cilíndricos. En el motor, cada uno de esos agujeros se llama cilindro. El volumen total sumado de los cuatro cilindros es lo que se conoce como cilindrada. Bien, entonces tengo cuatro agujeros cilíndricos y los pisos son los cilindros grises, que son los pistones. Estos cuatro están sincronizados. Ahora vamos a ver qué es lo que hace que se sincronicen. Básicamente vamos a ver dos modelos de funcionamiento. Uno que siguen el ciclo de Otto, que son aquellos motores que utilizan nafta, y los otros que siguen el ciclo de diésel, que son los motores que utilizan gasoil. Vamos a arrancar primero con los motores del ciclo de Otto. Recorramos un poco, a ver, lo que les mostraba recién. Tenemos una parte que es el cilindro, ¿sí? El cilindro era el hueco ese cilíndrico, todo este espacio de acá. Esto es el pistón. El pistón está movido por una parte de articulaciones, ¿sí? El eje verde lo tenemos acá. Este pistón es el que sube y baja por dentro del cilindro. Además de eso tenemos tres orificios. Por un lado tenemos un orificio de entrada con una válvula de entrada. Esta de acá sería la válvula de entrada, que es la que abre y cierra la entrada de aire mezclado con combustible. Esta entrada de aire mezclado con combustible es una de las características propias del ciclo de Otto. Si recordamos el triángulo de fuego, el aire, que es el que contiene oxígeno, es el comburente, va mezclado directamente con el combustible. O sea que en la entrada ya estamos poniendo dos puntas del triángulo de fuego. Tenemos otro orificio de salida cerrado por la válvula de salida. Por la válvula de salida tenemos la salida de los gases de combustión. Es decir, en este espacio, que se llama cámara de combustión, es donde va a detonar el combustible que estamos haciendo entrar. Una vez que detone, los gases que se producen, que son los gases de combustión, son los que van a retirarse por la salida de gases. Finalmente, en el orificio central se ubica la bujía. La bujía es un dispositivo eléctrico cuya función es generar una chispa. Y la chispa que va a ocurrir dentro de la cámara de combustión es el tercer elemento del triángulo de fuego para que ocurra una combustión, una detonación dentro del cilindro. Bien, vamos a verlo funcionando. Esto ocurre en cuatro tiempos. En el primero se retira el cilindro. En el segundo el cilindro sube. En el tercero hay una detonación y una expansión. Y en el cuarto tenemos la salida de los gases. A ver, en el primer tiempo desciende el cilindro y entra la mezcla de aire con combustible, se comprimen los gases, actúa la chispa, con la chispa hay una explosión que empuja el cilindro, el pistón hacia abajo y finalmente vuelve a subir para que salgan los gases. Esto se repite indefinidamente. Lo que vamos a hacer es verlo paso a paso. En el primer caso, veíamos que el pistón va a bajar. Cuando baja, aumenta el espacio que tenemos en la cámara de combustión. Se abre la válvula de entrada y entra la mezcla de aire con combustible. A medida que esto baja, va entrando, se llena la cámara de combustión de aire con combustible. Para el segundo tiempo, el pistón empieza a subir. Cuando empieza a subir, las dos válvulas están cerradas. Y acá
la presión empieza a aumentar porque está lleno de gases y el pistón empieza a subir, aumenta la presión, el motor ya está caliente, así que acá estamos generando unas condiciones como peligrosas. Ya tengo dos puntas del triángulo de fuego. Al subir el pistón aumenta la presión y la temperatura. Y yo les dije que el calor era uno de los elementos posibles para generar la combustión. Así que en este segundo tiempo, como que se estuvieran dando ya todas las condiciones para que se cierre el triángulo de fuego. En el ciclo de Otto, en este tiempo, es posible que se produzca la detonación, pero no tiene que pasar hasta que no llegue el pistón arriba de todo. O sea, cuando yo te mostraba en el video anterior, el pistón llega arriba de todo, comprime lo más posible y recién entonces aparece la chispa. Bien, en el ciclo de Otto es como un fallo de la técnica. Se generan las condiciones para que el triángulo de fuego detone antes de tiempo. Si esto detona antes de tiempo, se empieza a perder la sincronicidad. Eso lo vamos a ver un poco más enseguida. Cuando el pistón está arriba de todo, la chispa se genera en la bujía, entonces se produce la detonación y es esta detonación la que empuja el pistón hacia abajo. Finalmente, con el pistón totalmente retirado, empieza a subir otra vez y toda la mezcla de gases de combustión va a tratar de salir por la válvula de salida. Estos gases de combustión, si todo funcionara a la perfección, serían dióxido de carbono y agua. Y lo importante de esto es que no son combustibles. Por eso tienen que salir lo más posible. Si no salieran del todo y quedara un resto, cuando empezamos el ciclo de vuelta, que venimos otra vez al principio, entra el aire con el combustible, pero ahora se mezcla con los gases de combustión que no son combustibles. Por lo tanto, disminuye la concentración del combustible y pierde eficiencia todo el proceso. De ahí la importancia de que el pistón llegue hasta arriba de todo. En la salida de gases, para que termine de expulsar todo. Ahora, yo te mostré en el primer video que hay 4 cilindros que funcionan en forma sincronizada. Supongamos que estos fueran los 4 cilindros. Si los 4 cilindros están cada uno en un tiempo diferente. Supongamos que estos son 4 cilindros, literalmente uno en cada tiempo diferente. Imagínate que cuando está subiendo el pistón en el segundo tiempo, se produjera una combustión espontánea. Entonces, este pistón no llega arriba de todo. Como no llega arriba de todo, empieza a bajar antes de tiempo. Y si este baja antes de tiempo, como está sincronizado con los demás, este sube antes de tiempo, este sube antes de tiempo y este baja antes de tiempo. Ninguno de los 4 llega a completar en su totalidad el proceso. Y esto generaría que vaya bajando la eficiencia de la combustión. Entonces, tenemos un problema de diseño, que es justamente la detonación espontánea. Para eso, bien, acá lo estamos viendo en forma de animación. Me había olvidado que había puesto esta. Entonces, vamos a mirarlo un momento. El rojo es el que está en la fase 3. El negro es el que está en fase 4, que es la expulsión de gases. El azul está en fase 1, que hace la entrada de gas y aire. Bien, esto es lo que yo te decía. Si la detonación ocurriera antes de tiempo, habría una pérdida de sincronización y entonces la combustión y la detonación no serían lo necesariamente eficientes. ¿Qué significa esto? Que se va a perder parte del combustible sin que produzca movimientos del motor y por lo tanto del auto, y que también van a salir por el caño de escape parte de combustible y gases que podrían llegar a ser tóxicos. Para evitar esto es que se produjeron naftas con distinto número de octanos. Los números de octanos, comúnmente conocidos como octanaje, tiene que ver con el poder antidetonante. Esto significa que se le agregan ciertos aditivos que van a evitar que la combustión ocurra en la segunda fase, o sea, antes de tiempo. Cuanto mayor sea el número de octanos, más va a esperar la detonación, lo que se dice que tiene más precisión.
O sea que a mayor número de octanos, mejor es la eficiencia del combustible. Por lo tanto, la energía del combustible se transmite más eficientemente al movimiento del auto. Bien, avanzamos un poco más. Vamos con el otro, que es el ciclo de diésel. El diseño del cilindro y de la cámara son similares. Veamos, tenemos un cilindro. El cilindro que cierra la cámara de combustión. Tenemos un pistón que también sube y baja. Tenemos tres orificios. En el primero, igual que antes, tenemos una válvula de entrada, pero la entrada es solamente de aire, a diferencia del ciclo de Otto que entraba aire con combustible. Acá entra solamente aire. Tenemos una válvula de salida, esta es igual, donde tenemos la salida de gases. La salida es igual para los dos. Y el orificio del centro, que en el otro era el lugar para la bujía, es donde se pone el inyector de combustible. Es decir, que en el ciclo de diésel la entrada de aire y la de combustible van por lugares diferentes. Ok, si vemos todo esto y pensamos en el funcionamiento del anterior, claramente nos está faltando el ignitor. ¿Por qué? Tengo la entrada de aire con el comburente, la entrada del inyector y después una salida. Nos está faltando el ignitor. Bien, cuando estaban en competencia desarrollando los motores, Diesel trató de resolver el problema que se generaba en el ciclo de Otto y hasta que se le ocurrió una idea genial. Dijo, ¿qué tal si en vez de evitar la autoignición, no la provocamos espontáneamente? Entonces, lo que hizo fue diseñar un motor donde se generaran todas las condiciones para que haya una detonación espontánea, pero que ocurriera en el momento adecuado. Vamos a ver cómo funciona. Acá tenemos el funcionamiento. Tenemos las cuatro fases: entrada del aire, compresión, entrada del combustible y la salida de gases. Vamos a verlo por fases. La primera se llama igual que en el otro, admisión, pero solamente entra el aire. La segunda, se cierran las válvulas y ahora empieza la compresión. Al haber compresión, esta cámara está caliente, solamente tiene aire, aumento la presión y entonces, al tener el oxidante, que es el oxígeno del aire, y la temperatura, que es el ignitor, no cierra el triángulo de fuego. Se dan todas las condiciones y cuando el pistón está totalmente arriba, recién entonces entra el combustible, cierra el triángulo de fuego y en ese momento se produce la detonación. Finalmente, después, el cuarto paso es la salida de gases, el escape, que es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué tienen en común el segundo y el cuarto? En el segundo y el cuarto, los dos ciclos son iguales. Pero en el primero, en el ciclo de diésel, solo entra el aire, y en el tercero, en el ciclo de diésel, es donde ingresa el combustible y es el que genera la combustión. Bien, tenés en el apunte de combustibles, desarrollado un poco más esto. Lo que me interesa es que te queden claro las diferencias entre los dos ciclos, en qué momento ocurre la combustión y los nombres de las cuatro fases.